Cuando cumplí los 20, todo en mi vida se desmoronó. Sucedió de forma abrupta, sin el menor aviso. Papá, Héctor, fue despedido de la gran fábrica de azúcar en Jalisco que le había dado trabajo durante 20 años. Mamá, Isabel, era enfermera y, para compensar la pérdida, se consumía en turnos nocturnos, volviendo a casa solo para desplomarse en la cama. El dinero se evaporó. Los ahorros se fueron en deudas y el lujo de mi vida universitaria en Guadalajara se convirtió en un recuerdo amargo. Fue entonces cuando mis padres tomaron la decisión que me partió el alma, enviarme a una pequeña ranchería cerca de San Miguel el Alto, con mi tía Carmen y su esposo, mi tío Ricardo, hasta que la tormenta financiera pasara. El hogar de tía Carmen era el polo opuesto de nuestro departamento en la ciudad. Era una casa antigua, de adobe, con paredes que lucían el revoque desgastado y ventanas de madera con marcos pelados. El suelo de cemento pulido era frío, y las tablas del piso de arriba crujían bajo cada paso, cantando la historia de la casa. Había una gran estufa de leña en la cocina que era necesario alimentar a mano, y ese proceso era casi un ritual diario. Pero el patio era un pequeño paraíso rústico, viejos manzanos, arbustos de oblea rojiza, un pequeño jardín de nopales y un columpio oxidado que chirriaba con el menor soplo de viento. Y, por encima de todo, el olor de ese lugar era único. Olía a miel de agave, a arcilla del campo, y a ese dulce, reconfortante aroma de pan de pulque que mi tía horneaba los sábados. Pero la presencia central en ese lugar era él, tío Ricardo. Ricardo era la encarnación de la robustez y la fiabilidad. Alto, de hombros anchos y mirada oscura e intensa. Estaba casi siempre enfundado en un overol de mezclilla color petróleo y despedía un característico olor a diésel y el sutil toque metálico de los cigarrillos mentolados que fumaba cuando creía que nadie lo veía. Trabajaba para una pequeña empresa de logística, transportando muebles antiguos, materiales de construcción y cajas frágiles por toda la región de Jalisco y Guanajuato en su vieja camioneta de carga. Era silencioso, casi taciturno, pero muy observador. Su mirada no era la de otros adultos, llena de prisas o juicios. Era una mirada que se detenía, que se demoraba en ti, como si estuviera evaluando una estructura o una resistencia. En ese momento, yo creía que era bondad. ¿O era solo que yo quería que lo fuera? Me matriculé en el colegio agrario local. Afortunadamente, aún quedaba una cuota de apoyo para estudiantes foráneos, lo que me dio un respiro. Mi rutina se hizo monótona, levantarme a las 6 de la mañana, tomar un autobús durante 1 hora, estudiar y volver. Todas las tardes, el té en la cocina con tía Carmen, las noticias susurradas de la televisión y el silencio aplastante del pueblo, que a veces me hacía sentir que me volvería loca. A las pocas semanas, la necesidad de una vida propia se hizo urgente. Quería comprarme un perfume, una blusa nueva, un par de zapatos, sin tener que pedirle dinero a mis padres. Busqué trabajo en la farmacia, en la pequeña tienda, incluso en la oficina de correos, pero solo encontré negativas. Una noche, en la cena, Ricardo rompió su habitual silencio. ¿Y si vienes conmigo, Valeria?, dijo, sin levantar la vista de su plato. Necesito ayuda con las cargas. No para cargar, no. Para envolver y asegurar lo frágil. Los muchachos solo saben romper. Eres cuidadosa. Lo miré con absoluta sorpresa. Me ofreció un sueldo, modesto, pero honesto. Tía Carmen solo asintió con una sonrisa contenida y breve. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. Me puse lo más funcional que tenía, lo más neutral, unos leggings deportivos negros con una costura extra de ajuste que me daba cierta sensación de disciplina, una camiseta gris y una sudadera con capucha que me hacía sentir invisible. Mi cabello recogido en un moño alto y tirante, mis zapatillas viejas.
Al subir a la cabina de su camioneta de carga, mi corazón latía desbocado, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Nuestra primera salida fue a un rancho cercano a Jalostotitlán. Una familia se mudaba a su nueva casa de campo. El lugar olía a lavanda y a cera antigua. Dentro de los armarios, había copas de cristal y porcelana fina. Yo temía tocar nada. Pero Ricardo me mostró cómo se hacía, cómo envolver el cristal con papel de periódico, cómo asegurar las cajas con gruesas cuerdas de enequén, el material rústico de las hamacas. Me concentré en la textura 7, restricción silenciosa. Mis dedos, acostumbrados a las teclas y los libros, se movían con lentitud sobre el cáñamo áspero de la cuerda, buscando el nudo perfecto, la tensión justa que inmovilizara el contenido sin romperlo. Sentir la rugosidad de la cuerda, la fricción contra mi piel, me daba una sensación de control físico que calmaba el caos interno. Él me observaba. Eres lista y ordenada, Valeria. No cualquiera tiene tu cuidado, me elogió, con una voz más baja de lo habitual. Al final del día, me dio un fajo de billetes doblados, y luego, de forma inesperada, me entregó una bolsa de papel. Dentro había una camiseta de algodón blanco con un escote sutil y unos shorts de mezclilla que tenían encaje blanco delicado insertado en los laterales. El contraste entre la textura áspera y resistente de la mezclilla y la suavidad del encaje era un desafío. Alcé la vista, sorprendida. Él se encogió de hombros con una sonrisa lenta. Solo gracias. Hiciste un buen trabajo hoy. Pero esto es, solo entre nosotros. No hace falta que Carmen lo sepa. Murmuré un gracias y escondí la bolsa en mi mochila. Algo dentro de mí empezó a temblar, un miedo extraño, mezclado con una curiosidad caliente. Yo sabía que esa camiseta y esos shorts eran un secreto. Eran el primer regalo que rompía la estructura de mi vida en esa casa. El trabajo se volvió mi rutina. 2 o 3 encargos por semana. Ricardo y yo nos convertimos en un equipo eficiente. Él sonreía con más frecuencia, y yo me encontraba atrapada con más frecuencia en su mirada. El aire se hizo más denso entre nosotros, cargado de un subtexto que yo intentaba ignorar con la disciplina de mi ropa y mi trabajo. Pero todo cambió una noche. Él tocó mi puerta. Era tarde, y yo estaba leyendo en la cama. En su mano, otro paquete. Esta vez, era una delgada cadena dorada con un pequeño colgante en forma de mariposa. El metal brillaba con un lujo discreto en la penumbra. Solo entre nosotros, susurró, con la voz más grave. No quiero que Carmen lo sepa. Es un reconocimiento especial. Esa noche no pude dormir. La cadena, mi nuevo símbolo secreto, estaba sobre la mesita de noche, y su brillo me quemaba la conciencia. Ya no era solo un regalo. Era la llave a algo que yo deseaba y de lo que, al mismo tiempo, quería huir. El instinto estaba despertando, y la estructura de mi vida se estaba haciendo añicos. Comencé a notar cada pequeño detalle, la forma en que su mano se detenía un poco más de lo necesario cuando me ayudaba a bajar de la camioneta, la manera en que su mirada se posaba en mis piernas cuando usaba, finalmente, aquellos shorts de mezclilla, y, sobre todo, la constante serie de pequeños obsequios que no obligaban a nada, pero lo decían todo, un pasador con perlas, un esmalte de uñas rojo, una libreta con la textura 9, cuero ajustado en la cubierta. Tía Carmen parecía no notar nada, absorta en su invernadero y sus remedios naturales, o visitando a su comadre. Y nosotros nos quedábamos solos cada vez más. El aire entre nosotros, cargado, denso, a punto de romperse. El ritmo de trabajo se había acelerado con el inicio del verano en Jalisco. El calor era opresivo, y la monotonía del pueblo se había roto por la tensión constante que se acumulaba entre nosotros.
Tía Carmen seguía absorta en sus cosas, su invernadero, las conservas, sus visitas a las comadres en Lagos de Moreno. Parecía vivir en un mundo aparte, o tal vez simplemente elegía no ver. Yo, sin darme cuenta, me había vuelto una profesional en la logística de la seducción silenciosa. Usaba la cadena de mariposa que me regaló Ricardo como un talismán. Había empezado a llevar los shorts de mezclilla y encaje casi siempre que trabajábamos juntos, disfrutando de la forma en que el encaje suave contrastaba con la mezclilla áspera y resistente, y como la luz de la mañana atrapada en la tela hacía que mis piernas se vieran más largas. La camiseta de algodón blanco que me había regalado, con ese escote sutil que dejaba ver la línea de mis clavículas y la punta de la cadena dorada, se había convertido en mi uniforme de batalla. Me fascinaba la textura 15, mezclilla y encaje, el contraste entre lo funcional y lo íntimo. Era un reflejo de mi estado interno, dura por fuera, expuesta por dentro. La tensión llegó a su punto de quiebre después de un día extenuante de trabajo en barra de Navidad. Habíamos estado descargando unos pesados muebles coloniales, y el sudor se había pegado a mi ropa. El aire estaba tan espeso que casi podías morderlo. Mientras volvíamos en la camioneta, Ricardo rompió el silencio. Hace demasiado calor, Valeria. Conozco un lugar. Un arroyo escondido cerca de la sierra de Talpa de Allende. Nadie va allí. Podemos darnos un baño rápido antes de volver. Dudé. El motor de la camioneta retumbaba en mis oídos. En mi interior, la voz de la disciplina social gritaba que no, pero el instinto, avivado por la cadena y los shorts, me obligaba a sentir. Sí, por favor. Muero de calor. Él sonrió de una forma que nunca le había visto, una sonrisa que encendió un fuego en el estómago. Dijo que tenía toallas y una camiseta limpia en el camión. Desviamos de la carretera principal por un camino de tierra lleno de baches, hasta que la vegetación se hizo tan densa que tuvimos que aparcar entre los pinos. El arroyo era angosto, cristalino, con un lecho de arena dorada y sauces llorones que daban sombra a la orilla. Él se desnudó hasta quedarse en unos shorts de baño oscuros. Vi su torso por primera vez, fuerte, curtido por el sol, con esa cicatriz pequeña en la clavícula y la cadena que llevaba, similar a la mía, que se perdía en el vello claro de su pecho. Su cuerpo era una textura 16, dureza cuerposa, una realidad palpable que contrastaba con mis fantasías. Yo me quité la camiseta y los shorts, dudando solo por un segundo. Me quedé en mi ropa interior de encaje negro. Era sencilla, pero el encaje era un arma íntima. La textura 17, suavidad de encaje contra mi piel se sentía desafiante y vulnerable a la vez. Entré en el agua con cuidado. El agua fresca me envolvió, aliviando el calor pegajoso y, por un momento, me sentí como una niña, inocente. Hasta que él entró. El agua cubría nuestros muslos. Él me miraba fijamente, con una calma que no existía en el aire a nuestro alrededor. Se acercó despacio, con la seguridad de quien no pide permiso. Eres una mujer, Valeria, dijo, su voz era un susurro grave, más áspera que la cuerda de Enequén. Y eres muy lista. Entiendes lo que está pasando, ¿verdad? No pude hablar. Apreté los brazos contra mi pecho, sintiendo el encaje mojado pegándose a mi piel, exponiendo cada curva. Él levantó una mano, dudando apenas, y luego pasó un dedo por mi mejilla. El contacto fue lento, deliberado, como si estuviera grabando la suavidad de mi piel. Nunca te haría daño, prometió. Pero tú llegaste en el momento justo. Eres la vida que ya no creía tener. Se acercó más. Pude sentir el calor de su aliento junto a mi oído. El olor a diésel y menta se mezclaba con el aroma a pino mojado. El pánico se apoderó de mí. No era miedo a él,
sino miedo a la ruptura total de mi mundo. Rompí el hechizo saliendo bruscamente del agua, sin mirar atrás. Me sequé con la toalla que él había dejado y me puse mi ropa de trabajo, sintiendo la fricción áspera del overol seco contra mi piel húmeda como una penitencia. En la camioneta de regreso, el silencio era ensordecedor. Yo estaba tensa, mirando la carretera. Él condujo en silencio, con la mandíbula apretada. Al llegar a casa, justo antes de que yo abriera la puerta, susurró: «Lo siento. Olvídalo». Nunca sucedió. Pero olvidarlo era imposible. Al día siguiente, en la cocina, mientras tía Carmen preparaba queso fresco, su ritual de los viernes, yo me sentía extraña, como si mi piel aún tuviera el agua fría del arroyo y el calor de su aliento. Y entonces lo vi. Sobre el refrigerador. Una nota, escrita con su letra firme. Fui a la Ciudad de México por 2 días. Vuelvo el domingo. Se había ido. Me había dejado sola con tía Carmen y con mis pensamientos revueltos. El recuerdo del agua, del toque en mi mejilla, de su mirada intensa, me consumía. 2 días después, regresó. Me dejó un paquete en mi cuarto mientras yo estaba en el colegio. Era un frasco diminuto, elegante, con una etiqueta en francés. Perfume. Debajo, otra nota: solo en tus muñecas. Y a nadie se lo digas. Esa tarde, me acerqué al espejo. Me puse la cadena de mariposa, la camiseta de algodón que me regaló y una falda de mezclilla corta, mi nueva adquisición, más atrevida que los shorts. Por primera vez, me miré con sus ojos. Quería entender por qué yo, por qué ahora. Y esa necesidad de su mirada fue el verdadero punto de no retorno. La textura 18, perfume y secreto se había vuelto mi segundo aliento. El aroma era a flor de naranjo y vainilla, dulce y embriagador. Me transformó. Ya no podía ser la misma. El sonido del agua, el chirrido de las tablas bajo sus pies, el golpe de la cuchara al tocar la taza, todo me irritaba, todo me recordaba la tensión rota en el arroyo. Ricardo se convirtió en una sombra, un ser que operaba detrás de un cristal. Trabajábamos, reíamos, hablábamos de negocios. Pero cada uno de sus movimientos, cada silencio, portaba un subtexto que ahora yo sentía en mi cuerpo. Empecé a cuidar más mi aspecto. Elegía blusas con el escote que le gustaba, me ponía el perfume, me ajustaba los shorts. Lo odiaba y me encantaba. Me descubría esperando ese instante en que me ayudaría con una caja y rozaría mi mano. La llegada del otoño a la ranchería fue suave, pero notoria. El aire se hizo frío por las mañanas, las hojas se pegaban a las suelas de mis zapatillas, y una neblina de vapor salía de mi boca con cada respiración. Había cambiado mi vestuario a ropa más abrigadora, un vestido de punto burdeos de cuello alto, medias tupidas y botas de tacón bajo. El perfume de flor de naranjo y vainilla, textura 18, perfume y secreto, se había vuelto mi segunda piel, un mantra olfativo que me recordaba la existencia de nuestro secreto. Yo no sabía qué estaba haciendo. Simplemente vivía, esperando. Ricardo me llamaba cada vez con más frecuencia. A veces incluso sin trabajo, solo para que le acompañara a la ciudad a recoger unas tablas o entregar documentos. Me había convertido en parte de su rutina, una adición extraña y agradable. Una tarde, me dijo: «Contigo, el camino es más fácil y más silencioso». No le respondí, pero algo peligroso se encendió en mi interior, el sentimiento de ser especial, de ser capaz de reemplazar a alguien o algo en su vida. La verdadera textura 19, fragilidad y pasado se presentó durante un fin de semana en Doblado, un pueblo conocido por sus casonas antiguas. Una pareja de intelectuales se mudaba a Querétaro,
y Ricardo decidió no llevar ayudantes. Es todo demasiado frágil. Solo tú tienes el tacto. Los muchachos lo destrozarían, me dijo. Hacía un calor inusual. Decidí ignorar mi ropa de otoño y me puse una falda larga de lino color beige con una abertura lateral, una prenda que era a la vez modesta y reveladora, y una camisa blanca de algodón suave que usaba sin sujetador, buscando la frescura. Mi pelo, recogido en un moño descuidado. Sin maquillaje, solo mis labios mordidos por el nerviosismo. La casa de doblado era un museo. Libros antiguos, candelabros de cristal, muñecas de porcelana. Todo respiraba un pasado silencioso. Estaba empacando vajilla con meticulosa atención cuando él se acercó por detrás, sin hacer ruido, y sampliamente me ajustó la goma del pelo en el codo. Me sobresalté. «¿Te sienta bien el color claro, Valeria?», susurró, con una voz que hizo vibrar el aire entre nosotros. Me giré, y quedamos demasiado cerca. Sus ojos se detuvieron en mis clavículas, en la sutil sombra que proyectaba mi pecho bajo la tela fina. Vi cómo las venas se tensaban en su cuello. Luego, se giró rápidamente, rompiendo el contacto. «Ve a empacar el dormitorio». «Yo subiré al ático», dijo, volviendo a su tono de capataz. 10 minutos después, subí al ático. Olía a polvo, a madera seca y, curiosamente, a la misma lavanda de la casa en Jalostotitlán. El aire era pesado, estancado. Lo encontré en la penumbra. Sostenía un sombrero de ala ancha, viejo y polvoriento. La paja se deshacía. Cuando se dio la vuelta, me reí, una risa espontánea, liberadora. Él sonrió, acercándose. Me puso el sombrero en la cabeza, empujándolo suavemente. «Ahora sí pareces una verdadera dama de ático», dijo con una sonrisa genuina. Me quité el sombrero, sintiendo su aspereza seca entre mis dedos. Nos quedamos inmóviles. El espacio entre nosotros se hizo denso, más espeso que el aire del ático, como justo antes de una tormenta. Me miraba, no como antes, sino de una forma demasiado larga, demasiado honesta. Bajé los ojos. Y de repente, él se acercó, me tomó suavemente la barbilla, con firmeza, y me obligó a mirarle. «¿Quieres esto, Valeria?», preguntó en un susurro grave, que apenas rompió el silencio del ático. No respondí. El corazón me latía en los oídos, las piernas se me habían vuelto de algodón. No me tocó. Solo se quedó allí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de mi ropa de algodón fino. El tiempo se detuvo. Y luego, tan rápido como había comenzado, terminó. Él se alejó bruscamente, se giró hacia una ventana polvorienta. «Ya. Bajemos». «Se está haciendo tarde», dijo, volviendo a la estructura del trabajo. Una vez más, un momento roto. Esa noche, de vuelta en la ranchería, ya no pude soportarlo. Me puse la cadena de mariposa, me rocié el perfume de secreto y me quedé sola en mi habitación, con música a bajo volumen. Me miré en el espejo y no me reconocí. Con la falda y la camiseta suave, y el brazalete delgado que él me había regalado, yo era una mujer provocadora, desafiante, dispuesta a romper todas las fronteras. Mis dedos, acostumbrados a las teclas y los libros, se movían con lentitud sobre el cáñamo áspero de la cuerda, buscando el nudo perfecto, la tensión justa que inmovilizara el contenido sin romperlo. Sentir la rugosidad de la cuerda, la fricción contra mi piel, me daba una sensación de control físico que calmaba el caos interno. Él me observaba. «Eres lista y ordenada, Valeria. No cualquiera tiene tu cuidado», me elogió, con una voz más baja de lo habitual. Al final del día,
me dio un fajo de billetes doblados, y luego, de forma inesperada, me entregó una bolsa de papel. Dentro había una camiseta de algodón blanco con un escote sutil y unos shorts de mezclilla que tenían encaje blanco delicado insertado en los laterales. El contraste entre la textura áspera y resistente de la mezclilla y la suavidad del encaje era un desafío. Alcé la vista, sorprendida. Él se encogió de hombros con una sonrisa lenta. Solo gracias. Hiciste un buen trabajo hoy. Pero esto es, solo entre nosotros. No hace falta que Carmen lo sepa. Murmuré un gracias y escondí la bolsa en mi mochila. Algo dentro de mí empezó a temblar, un miedo extraño, mezclado con una curiosidad caliente. Yo sabía que esa camiseta y esos shorts eran un secreto. Eran el primer regalo que rompía la estructura de mi vida en esa casa. El trabajo se volvió mi rutina. 2 o 3 encargos por semana. Ricardo y yo nos convertimos en un equipo eficiente. Él sonreía con más frecuencia, y yo me encontraba atrapada con más frecuencia en su mirada. El aire se hizo más denso entre nosotros, cargado de un subtexto que yo intentaba ignorar con la disciplina de mi ropa y mi trabajo. Pero todo cambió una noche. Él tocó mi puerta. Era tarde, y yo estaba leyendo en la cama. En su mano, otro paquete. Esta vez, era una delgada cadena dorada con un pequeño colgante en forma de mariposa. El metal brillaba con un lujo discreto en la penumbra. Solo entre nosotros, susurró, con la voz más grave. No quiero que Carmen lo sepa. Es un reconocimiento especial. Esa noche no pude dormir. La cadena, mi nuevo símbolo secreto, estaba sobre la mesita de noche, y su brillo me quemaba la conciencia. Ya no era solo un regalo. Era la llave a algo que yo deseaba y de lo que, al mismo tiempo, quería huir. El instinto estaba despertando, y la estructura de mi vida se estaba haciendo añicos. Comencé a notar cada pequeño detalle, la forma en que su mano se detenía un poco más de lo necesario cuando me ayudaba a bajar de la camioneta, la manera en que su mirada se posaba en mis piernas cuando usaba, finalmente, aquellos shorts de mezclilla, y, sobre todo, la constante serie de pequeños obsequios que no obligaban a nada, pero lo decían todo, un pasador con perlas, un esmalte de uñas rojo, una libreta con la textura 9, cuero ajustado en la cubierta. Tía Carmen parecía no notar nada, absorta en su invernadero y sus remedios naturales, o visitando a su comadre. Y nosotros nos quedábamos solos cada vez más. El aire entre nosotros, cargado, denso, a punto de romperse. Desperté sola. El colchón a mi lado aún conservaba el calor residual de su cuerpo, ese rastro de textura 16, dureza cuerposa que ahora era solo una memoria tibia. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas raídas, proyectando barras amarillentas sobre el suelo de cemento pulido. Tardé un momento en recordar dónde estaba, o más bien, quién era. Anoche, yo había sido la mujer de las zapatillas de tacón y el encaje negro, textura 17, un personaje sacado de un sueño. Esta mañana, yo era solo Valeria. Me levanté, sintiendo la textura 17, suavidad de encaje de la lencería contra mi piel. En la mesita de noche, junto al frasco de perfume prohibido, textura 18, había una carta doblada. Su letra firme y familiar. La abrí con dedos temblorosos. No decía, te amo. Decía algo mucho más doloroso. Valeria. Esto no puede continuar. Lo siento por todo lo que sentí, y lo siento más por haber permitido que tú sintieras algo. Eres demasiado pura, demasiado valiosa para esta vida. Me voy. No me busques. Olvídame. Ricardo. Sostuve la nota, sintiendo como la tinta parecía diluirse bajo la luz.
Era la textura 22, papel mojado, una despedida inútil, ya que todo lo que había sucedido ya estaba grabado, no en el papel, sino en mi piel. Él se había ido, y el acto de desaparecer era su última muestra de disciplina impuesta. Había restablecido la estructura al retirarse por completo. Un dolor agudo me desgarró el pecho, pero no era por abandono. Era por la cobardía de su huida. Bajé a la cocina. Tía Carmen estaba haciendo requesón, queso fresco, como siempre lo hacía los sábados. Yo me senté, con una extraña sensación de ser una intrusa en mi propia piel. Tía Carmen me miró con sus ojos oscuros, llenos de sabiduría campesina. ¿Estás bien, hija?, preguntó. Asentí, hundiendo el rostro en mi taza de café. Y entonces, vi la otra nota, colgada con un imán en el refrigerador. Era de Ricardo, dirigida a Carmen. Fui a la Ciudad de México a arreglar unos documentos. Vuelvo en unos días. Él le había mentido. Y a mí me había dicho la verdad. Pasé el día en un estado de suspenso perfumado. No me quité la cadena de mariposa. Me puse un vestido de lino color crema, ligero y suelto, que parecía flotar alrededor de mi cuerpo, un contraste entre la ligereza de la tela y la pesadez de mis pensamientos. Caminé por el patio, observando las hojas de los nopales, sintiendo el frío del cemento pulido del porche bajo mis pies descalzos. Al día siguiente, tía Carmen recogió una pequeña maleta. Tengo que ir a ver a tu prima a Pátzcuaro. Está enferma. No sé cuándo volveré, dijo, con una calma excesiva. Me besó la mejilla. Hay queso en la nevera y leña para la estufa. Cuídate, Valeria. Ella se fue. El portón de madera rechinó al cerrarse, y la casa se quedó en silencio. Un silencio que era casi palpable, una textura 21, soledad perfumada. El aroma a pan de pulque y miel de agave se disipó, dejando solo el rastro del perfume de flor de naranjo que yo había esparcido por mi cuarto. No sentí vacío. Sentí algo más afilado, una libertad amarga y extraña. La libertad de ser la mujer que había experimentado la ternura prohibida. Fui a mi cuarto, me quité el vestido de lino. Abrí mi mochila y saqué los shorts de mezclilla y encaje, textura 15, y la camiseta de escote. Me vestí lentamente, no para la mirada de Ricardo, sino para la mía. Me puse el perfume en el cuello, en las muñecas, en el lugar exacto donde él había besado mi clavícula. Me miré en el espejo de cuerpo entero que tía Carmen guardaba en la pared. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Labios más llenos, hombros rectos, un delgado brazalete de plata en el tobillo. Atrevida, desafiante, lista para romper las fronteras. En ese momento, entendí la elección que había hecho. No con palabras, sino con gestos y con mi cuerpo. Y el camino de vuelta estaba borroso, casi desaparecido. Una semana más tarde, la rutina de la soledad perfumada se rompió. Yo estaba sentada en la cocina, leyendo un libro de botánica, cuando alguien llamó a la puerta con un golpe fuerte, seguro. Abrí. En el umbral no estaba Ricardo, sino un hombre joven, de unos 25 años, delgado, con una caja de cartón en las manos. Tenía la mirada limpia, sin la pesadez de los secretos. Buenos días. Me llamo Raúl, dijo, mostrando una sonrisa cordial. Me dijeron que ahora usted lleva el turno. Soy el nuevo conductor. Tengo este pedido de muebles antiguos para descargar. ¿Dónde quiere que ponga la caja? Me quedé helada. ¿El turno? Disculpe, ¿quién le dijo eso?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El señor Ricardo.
Me llamó hace unos días. Dijo que su socia se haría cargo de la logística a partir de esta semana. Que le entregara a usted todo el material de registro y las llaves secundarias. Raúl me tendió la caja. Dentro había una carpeta con documentos de rutas, un viejo teléfono celular de trabajo, y un llavero con una llave de latón gastada y pesada. La textura 23, latón de la llave, fría y dura, se sintió como una extensión de la mano de Ricardo. Él no se había ido. Me había entregado el control. Había abandonado su posición, pero me había nombrado su sucesora, la capataza de la logística, la dueña de la estructura que él ya no podía sostener. Acepté la caja, sintiendo el peso de la responsabilidad y el secreto. Claro, Raúl, dije, encontrando mi voz, que ahora sonaba más profunda, más segura. Ponga la caja justo aquí. Yo le daré las instrucciones para el embalaje. Empezaremos con las piezas frágiles. Sonreí. Lenta, cálidamente. Una sonrisa que no había practicado en el espejo, pero que ahora se sentía perfectamente natural. Y di un paso adelante, hacia el sol del porche. El arroyo, el perfume, el beso en el camión, todo había sido solo una iniciación. Pero mientras revisaba los papeles en la carpeta, encontré algo que no era de logística. Era una foto pequeña, en blanco y negro, arrugada por los bordes. En ella, un hombre joven idéntico a Ricardo, vestido con un uniforme de la Marina, sonreía mientras sostenía en brazos a una niña pequeña. Al reverso, una dirección. No en Jalisco, sino en Tijuana. Y debajo, un par de palabras escritas a mano, con la misma letra firme de Ricardo, pero con una tinta diferente, más antigua. La estructura es una promesa. La textura 24, papel y tinta vieja me susurró un nuevo secreto. Ricardo no estaba huyendo de mí, estaba huyendo de su pasado en Tijuana. Y me había dado la llave no solo de su negocio, sino de su estructura rota. Recibir la llave de latón y la carpeta no fue un ascenso. Fue una transferencia de destino. Ricardo no había huido, me había asignado su siguiente misión. Me había dado el control de su estructura para que yo pudiera desmantelarla, o quizás, para que la completara. Me dediqué a mi nuevo rol con una ferocidad que antes solo había aplicado a mis estudios. Ahora era yo quien manejaba el viejo teléfono de trabajo, quien organizaba las rutas y quien daba las instrucciones precisas a Raúl, el nuevo conductor. Había una satisfacción palpable en manejar la logística y en usar mi mente para dominar el mundo físico del transporte de carga. Mis shorts de mezclilla y encaje y la camiseta de escote se convirtieron en mi vestuario diario. El perfume de flor de naranjo, textura 18, era mi declaración de independencia. La cadena de mariposa en mi cuello ya no era un secreto robado, sino un galardón que mostraba mi nueva autoridad. Yo era la dueña del camión, la dueña del itinerario, y la dueña del silencio que había dejado Ricardo. Un mes después, el negocio de la logística estaba funcionando con una eficiencia que él nunca había alcanzado. Pero mi mente estaba fija en la fotografía arrugada y la dirección de Tijuana. Investigué. La foto databa de hacía casi 20 años. El uniforme era de un antiguo cuerpo naval. La dirección pertenecía a una zona portuaria de baja estofa, alejada de las playas turísticas. La frase "la estructura es una promesa" era mi único enigma. Decidí que la única forma de completar mi turno era enfrentando el origen de Ricardo. Mi vida en la ranchería había terminado. Había aprendido la textura 23, latón de la llave y la textura 17, suavidad de encaje. Ahora necesitaba aprender la textura 25, arena y salitre. Le dije a Raúl que tomaría un descanso de una semana. Compré un boleto de autobús a Tijuana.
Mi ropa para el viaje fue una declaración. Quería ser funcional, pero irresistible. Me puse unos pantalones de cuero negro mate, ligeramente ceñidos, que se sentían como una segunda piel, textura 9, cuero ajustado. Los combiné con una blusa de seda negra con cuello alto, pero con una cremallera metálica que corría desde el cuello hasta el esternón. En mis pies, unas botas de montar de piel gruesa y brillante, textura 26, piel rugosa y elegante, que me daban altura y un paso firme. Al llegar a Tijuana, el ambiente era brutalmente diferente al tranquilo Jalisco. Olía a mar, a aceite quemado y a sudor. La dirección me llevó a una calle oscura junto al puerto, donde las casas eran de chapa y madera descompuesta. Encontré el número. Era una pequeña bodega abandonada. Empujé la puerta oxidada. Dentro, la luz era tenue, solo entraba por las ranuras del techo. Olía a humedad y a madera podrida. La textura 27, polvo industrial cubría todo. Estaba vacía, excepto por una cosa: en el centro, había una mesa de trabajo de metal, limpia, con una sola caja encima. Me acerqué. La caja era de madera de pino, pulida y sorprendentemente pesada. No tenía adornos, solo un sello de cera rojo con la inicial R. Usando un pequeño destornillador de mi mochila, rompí el sello y abrí la tapa. Dentro no había dinero ni documentos. Había una sola prenda. Era un corsé de cuero negro, ancho y pesado, textura 9, cuero ajustado en su máxima expresión. Estaba hecho de tiras de cuero trenzado, con hebillas de latón idénticas a la llave de la camioneta, textura 23, que él me había dejado. El corsé no estaba diseñado para la belleza, sino para la restricción y el soporte. Era la estructura misma. Adjunta al corsé, una última nota, escrita con la misma tinta antigua de la fotografía. Valeria. La niña de la foto es Lía. Mi hija. Su madre murió aquí. Yo me fui para darle una vida sin este puerto y sin mi trabajo anterior. El camión y la logística son la fachada que construí. Esta caja es la llave de mi verdad. La estructura que ves fue la que me mantuvo firme cuando se fue su madre, pero ahora me constriñe. Me fui porque te vi convertirte en algo que yo creé y algo que yo deseaba, y no podía corromperte con mi pasado. Me diste la fuerza para dejar ir. La llave y la empresa son tuyas. Pero para ser verdaderamente libre, debes destruir o llevar esta estructura. Póntelo, Valeria. Solo una vez. Para entender el peso de mi vida. Mi respiración se aceleró. No era un regalo. Era una penitencia. El corsé no era erótico, era poder. Me quité la blusa de seda, el cuello alto, la cremallera. Me quedé solo con la cadena de mariposa y el pantalón de cuero negro. Levanté el corsé. Olía levemente a tabaco y a hierro frío. Con manos temblorosas, lo ajusté alrededor de mi torso, tirando de las correas de cuero trenzado con la fuerza que él me había enseñado a usar con las cuerdas de Enequén, textura 7. Cuando las hebillas de latón hicieron clic, la restricción fue total. Era un peso, una armadura. Sentí que me obligaba a mantenerme erguida, a respirar con disciplina. Era la textura 28, el peso del poder. Me miré en un espejo roto que encontré en la esquina de la bodega. Mi cuerpo, envuelto en cuero oscuro y restrictivo, contrastaba con la delicada mariposa dorada en mi cuello. Yo era una mujer fuerte, poderosa, con los zapatos de tacón puestos para caminar sobre la tierra de sus secretos. Y en ese momento, lo entendí todo, el silencio, la huida, los regalos. No se trataba de lujuria.
Se trataba de control y de la necesidad de dejar su identidad en manos de alguien que no temiera a la estructura. Me quité el corsé lentamente, respirando por fin, sintiendo la piel aliviada por la liberación. Lo coloqué de nuevo en la caja. Miré la foto de la niña, Lia, que ahora tenía mi edad. Ricardo me había dejado una promesa rota y una empresa próspera. Y yo ahora era la única persona que conocía la verdadera textura de su vida. Salí de la bodega de chapa y cerré la puerta con llave. Mientras caminaba hacia el centro de Tijuana, con el corsé de cuero en mi mochila, mi teléfono de trabajo vibró. Era Raúl. Valeria, lo siento. La policía acaba de venir. Dicen que tienen una orden contra Ricardo. Por desfalco de hace 20 años. Querían saber quién es la socia que ha tomado el control del negocio. ¿Qué les digo? Me detuve en medio de la calle, bajo el sol abrasador. Miré hacia el puerto, a la inmensidad del Pacífico. Mi mano se deslizó hacia mi mochila, tocando el cuero frío del corsé. Diles, Raúl, mi voz era firme, con la resonancia de la autoridad que el cuero me había conferido. Diles que Ricardo no está. Y diles que yo soy la única dueña de la promesa. Colgué. El juego había terminado. Yo no había venido a encontrar el amor, sino a heredar la estructura y el peligro. Tenía un negocio, un secreto, una niña huérfana de verdad, y un corsé de cuero lleno de poder en mi mochila. El próximo paso no era volver. Era construir.